bienvenidos a un nuevo video de este canal, donde hoy continuaremos con los otros videos de función cuadrática, pero vamos a elevar un poquito más. Vamos a encontrarnos las diferentes expresiones de una función cuadrática. Nosotros en videos anteriores hemos visto la expresión polinómica, donde teníamos a, b y c, y donde lo graficábamos a partir de encontrar, ¿sí?, por ejemplo, las raíces, donde teníamos la fórmula de las raíces que eran menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a, donde teníamos el eje de simetría, y donde el eje de simetría, perdón, acá era, teníamos que averiguábamos la x del vértice, todo sobre 2 por a, el vértice, donde nosotros reemplazábamos esta x del vértice en la función, ¿sí?, y averiguábamos específicamente todos los datos que faltaban para averiguar el vértice. Y la intersección con y, que decíamos que siempre era el valor c, porque la x valía 0. Todos estos datos nosotros los averiguábamos y podíamos graficar. Pero también existen otras dos formas de expresarse la función cuadrática y que las podemos encontrar en cualquier libro o de cualquier otra manera. Una de las formas se llama expresión canónica. Y es muy sencilla, se utiliza muy sencilla porque en la fórmula, ¿sí?, uno puede divisar ya el vértice. Uno, mirando la fórmula, ya puede divisar el vértice. Acá, mirando la fórmula, solo podíamos divisar la intersección con y. Pero la ventaja de esta es que tenemos el vértice. Y estos dos datos automáticamente nos vinculan a lo que es la transición de una función cuadrática en el gráfico, ¿sí? Y la factorizada tiene de ventaja que en la fórmula uno ya encuentra las raíces, ¿sí? Entonces, a partir de estos dos, uno puede graficar a partir de acá y puede graficar a partir de acá igual, ¿sí? Pero para ello debemos tener en cuenta cada uno de esos datos. Entonces, en este primer video vamos a primero entender cómo están compuestas cada una de las fórmulas y cómo se puede pasar de una expresión a la otra. Es decir, si yo tengo esta expresión en forma polinómica, si yo puedo encontrar el vértice, teniendo el vértice y teniendo a, yo puedo construir esta fórmula. O averiguando las raíces y teniendo a, puedo construir esta fórmula. O de esta fórmula, averiguando el vértice, puedo obtener esta. O de esta fórmula, averiguando las raíces, puedo obtener esta. ¿Sí? Pero para poder hacer esos pasajes, uno tiene que saber específicamente en esta cómo se hallan las raíces, en esta cómo se hallan el vértice. Entonces vamos a proponer cómo haríamos para graficar una canónica y cómo haríamos para graficar una factorizada. El gráfico de la polinómica ya lo sabemos porque está en el video anterior, que les voy a dejar el link abajo en la descripción, ¿sí? Vamos a analizar cómo averiguaríamos los datos que faltan, estos datos que están acá, cómo los averiguaríamos en la canónica y cómo los averiguaríamos en la factorizada. Bueno, vamos a ver si nosotros tuviéramos, ¿sí?, una función cuadrática en forma canónica. Como la fórmula canónica la voy a escribir acá al costado para que podamos ir sacando conclusiones, ¿sí?
menos cualquiera. Menos y del vértice. Más y del vértice. Lo que sacamos en conclusión es primero que acá adelante hay un 1. O sea que A vale 1. También sacamos en conclusión, ¿sí?, que la x del vértice, como la fórmula está en negativo, siempre hay que contarlo como el opuesto a este número. Entonces la x del vértice está en 2. Y la y del vértice siempre es este número con el signo que tenga. Si es menos 1, es menos 1. Si es más 2, es más 2. ¿Por qué? Porque en la fórmula está positivo y no cambia el signo. Pero acá, como en la fórmula está negativo, siempre, ¿sí?, el menos es de afuera. ¿Quién es la x del vértice? Y bueno, el menos es de afuera, la x del vértice es 2. Por eso siempre se dice que miremos el opuesto. Entonces, ya solamente mirando la función cuadrática, ya tengo el vértice. ¿Qué datos me faltan? Me faltan las raíces y la intersección con y. Entonces, tengo la gráfica de la función y ya tengo de datos, ¿sí?, que en el 2 está el eje de simetría. Porque tengo la x del vértice. 2 menos 1. Y que en el menos 1, en este 2, a la altura de este 2, va a estar, ¿sí?, va a estar el vértice. Entonces, ¿cómo hacemos para averiguar los otros datos del gráfico? Muy sencillo. En la forma canónica de las raíces tengo que ir, ¿sí?, a la teoría. Es igualar la función a 0. ¿Sí? Igual a la función a 0, en este caso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no tengo el polinomio armado, entonces, al no tener el polinomio armado, no tengo que recurrir sí o sí a la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Sino que puedo acudir a despejar esta función. Este 1 va a pasar para este lado sumando. Y este cuadrado va a pasar para este lado como raíz cuadrada. Y acá es donde tengo que tener cuidado, porque como vimos anteriormente, las raíces cuadradas tienen dos resultados, el positivo y el negativo. Entonces, cuando resuelvo esta raíz cuadrada, tengo que tener en cuenta, ¿sí?, el resultado positivo y el resultado negativo. Para ello, tengo que tener cuidado. Entonces voy a tener el 1 y voy a tener el menos 1. Y a partir de ahí voy a despejar las dos. El 2 va a pasar sumando a un lado. Y esto le vamos a llamar x1. Y este 2 va a pasar sumando a este lado. Y este le vamos a llamar x2. Si resolvemos las cuentas, ¿sí?, directamente nos queda, ¿sí?, lo voy a hacer acá al costado, que x1 vale 3 y que x2 vale 1. ¿Sí? Esto sale de acá. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que las dos raíces son esta y esta. Y lo único que me faltaría averiguar es la intersección con y, que es cuando la x vale 0. Entonces, reemplazo en la función a la x por 0. Cero menos 2 es menos 2. Al cuadrado es 4. Positivo menos 1, 3. O sea que la intersección con y está en 3. 1, 2, 3. Y ahí tengo para graficar la parábola. ¿Sí? Si se dan cuenta, es el mismo gráfico, ¿sí?, que hemos hecho
cuando aprendimos a graficar con la forma polinómica, ¿sí? Pero la forma en la que aparecen los datos por ahí es un poco más rápida. ¿Por qué? Porque en la gráfica, en la fórmula, ya está expresado, ¿sí?, el vértice. Entonces la ventaja que tenemos, si está en forma canónica, es que el vértice ya está expresado y que las raíces salen despejando más allá si tengo que usar la fórmula resolvente o no. La fórmula resolvente es rápida y es fácil y es algo que si uno lo aprende es una herramienta fenomenal, pero a veces acá tener que desarrollar todo para averiguar el polinomio y hacerlo de esa manera es bastante tedioso y largo. Entonces es preferible saber cómo poder salir del camino si uno tiene la función cuadrática expresada en forma canónica. Bueno, vamos a ir a la función cuadrática en su expresión de forma factorizada, ¿sí? Acá puse la forma general para que podamos ver en este ejemplo, ¿sí? ¿Qué es el primer dato que tengo? Es el 1 que está acá adelante, ¿sí? Que como no hay nada y un 1, si hubiese un 2, A valdría 2, pero en este caso A vale 1, ¿sí? En la gráfica, en la fórmula, digo, tenemos de datos x1 y x2. Como la fórmula es negativa, siempre tenemos que considerar el opuesto, ¿sí? Porque en realidad menos es de la fórmula y el que sería nuestro x1 sería 1. Pero para ser bastante más específico, directamente les digo que pongan el opuesto del numerito que está acá. x1 va a ser 1 y x2 va a ser 3. O sea que ya tengo dos datos importantes con solamente mirar la fórmula. O sea que como dato de expresión es bárbaro. ¿Qué quiere decir estos datos? Que acá hay una raíz y acá está la otra. O sea que si uno tuviese la teoría a la mano, cuando vimos en el primer video de función cuadrática que el eje de simetría era la mitad entre las dos raíces porque dividía la fórmula a la mitad, la función a la mitad, uno puede sacar la conclusión de que el eje de simetría está en 2. Pero, ¿qué pasaría si estas raíces son más complicadas? Fueran números con coma, fueran decimales, fueran fracciones. ¿Cómo hago yo para encontrar una fórmula específica? Bueno, el eje de simetría, en este caso, ¿sí?, directamente se averigua el promedio entre las raíces. ¿Cómo se averigua un promedio? Y se sumaban todos los datos y se dividía por la cantidad de datos. Así como uno cuando en la escuela tenía que sumar el promedio de los trimestres, sumaba todas las notas y dividía por la cantidad de notas. En este caso vamos a sumar las dos raíces y la vamos a dividir por la cantidad de raíces que hay, que son 2. Entonces el promedio en este caso sería 1 más 3 dividido 2, que sería 4 dividido 2, que sería 2. O sea que el eje de simetría está en 2, como lo veíamos a ojo, pero bueno, acá está la explicación teórica. Y vamos a averiguar el vértice entonces. El vértice es reemplazar este valor en la función, ¿sí? O sea que si uno tuviese la función genérica, lo que hace es reemplazar a la x, ¿sí?, a la x del vértice en las x, ¿sí? O sea que si uno tiene, reemplaza en este caso. En este caso específico lo que hacemos es reemplazar el 2 de la x del vértice en nuestra función 2 menos 1 por 2 menos 3. 2 menos 1 es 1, ¿sí? Y 2 menos 3 es menos 1. 1 por menos 1 es menos 1. O sea que nuestra y del vértice, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, va a estar en menos 1. O sea que en el menos 1 vamos a tener el puntito del vértice sobre este eje de simetría. Y después, lo único que nos resta averiguar es el tercer dato, que es la intersección con y. Que es cuando la x vale 0. O sea, lo que hago es reemplazar en aquella funcioncita, ¿sí? O sea, uno reemplaza en la función original
a la x por 0. En este caso, ¿sí? Si vamos a reemplazar a la x por 0, nos va a quedar 0 menos 1 por 0 menos 3. O sea, básicamente es la multiplicación de las raíces. Menos 1 por menos 3 es 3 positivo. O sea, que la intersección con y va a estar en 3. ¿Sí? Como vemos, es el mismo gráfico, es la misma función que hoy en forma canónica y que en el video de función cuadrática, en el video de gráfica vimos con la polinómica, es la misma función expresada de maneras diferentes. Y así se grafica cada una y se averigua cada dato específico en cada una. ¿Cuál es el beneficio de esta? Entonces, que mirando la fórmula averiguamos las raíces. Corte para después. Bueno, como vimos entonces anteriormente, podemos darnos cuenta, ¿sí?, que las raíces, en este caso, ¿sí?, las raíces salen de despejar, ¿sí?, igualando la función a 0. Y ahí en el despeje podemos averiguar las raíces y podemos viajar de acá a acá. ¿Sí? La intersección con y vimos que aparece reemplazando la x por 0. Para reemplazar la x por 0 hay que hacer una cuenta y también, ¿sí?, resolver. Acá la intersección con y no aparece tan fácil como acá, mirando C, como lo vimos. Entonces, con este dato, pero si quisiéramos pasar acá, lo único que hay que hacer es desarrollar. Pero para pasar acá hay que averiguar las raíces despejando. También, como vimos en la factorizada, ¿sí?, uno puede averiguar la x del vértice, ¿sí? Puede averiguar el vértice y el eje de simetría al mismo tiempo, ¿no? Primero averiguamos el eje sumando las dos raíces y dividiendo por 2. Eso nos va a dar el eje de simetría. Y el vértice específico, que es averiguar la y del vértice, ¿sí?, lo hacemos reemplazando este valor, ¿sí?, es lo mismo que acá, ¿sí?, reemplazando la x del vértice en la ecuación original, ¿sí? Pero lo podemos reemplazar ahí solo directamente, ¿sí? Reemplazamos la x del vértice por la x del vértice y automáticamente ahí nos va a dar quién es la y del vértice. Y la intersección con y, como vimos, también lo hacemos, ¿sí?, igualando a la x por 0. ¿Qué nos va a quedar? ¿Sí? Nos va a quedar que 0 menos la raíz por 0 menos la otra raíz. Y ahí nos va a dar quién es la intersección con y, como lo vimos recién hace un rato en cada caso en el gráfico. Luego vamos a subir otro video donde vamos a explicar cómo es el pasaje de cada expresión, de una a otra. Pero bueno, un poquito ya tenemos las herramientas para hacerlo, así que nos vemos en la próxima.